Bueno, bienvenidos a otro podcast de Espacio San José, a otro programa. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios, que dispongas el corazón de los que van a escuchar este podcast, que dispongas también mi corazón para poder expresarme con tus palabras de la mejor manera posible, trascendiendo mi naturaleza. Te pedimos que lleguen tus palabras a través mío a los corazones de todos los oyentes de este podcast en el presente y en el futuro, cuando vos quieras. Amén. Bueno, la vez pasada hablábamos de la libertad, venimos hablando de este tema, de cómo buscar la verdadera libertad, la de los hijos de Dios, la que propone Dios. Y hoy vamos a dar un pasito más en esta búsqueda de la libertad y vamos a hablar de la providencia de Dios. Todos estos temas están en uno de mis primeros libros, El cruce del Mar Rojo, justamente el título como sospechamos, digamos, ya con solo escucharlo, habla de la búsqueda de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y decíamos en el podcast anterior que el camino de la libertad empieza con un sí a Dios, ¿no? Un sí a su propuesta y un sí a sus promesas, porque Dios nos tiene prometida la felicidad, la santidad. ¿Y qué es la santidad? La santidad es la plenitud de ser vos mismo en Jesús, ¿no? La plenitud de ser nosotros mismos. Por ende, nos tiene prometida la vida eterna. Uno a veces puede preguntarse, como una regla de discernimiento, bueno, si yo fuera santo, ¿haría esto que estoy por hacer? ¿No? No sé, si uno se llama Juan, bueno, San Juan, ¿haría esto en mi lugar? Si uno se llama, no sé, Elena, Santa Elena, ¿haría esto en mi lugar? Bueno, uno puede tener esa idea, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser santos. Al igual que Moisés, partimos de aquello que nos es conocido hacia lo que nos es desconocido. Partimos del Egipto, que nos tenía cautivos, de aquellas cosas que nos tenían prisioneros, y nos lanzamos al desierto. Así como Moisés, no estamos solos, sino en comunidad. Y acá, si estás anotando estas charlas, estos encuentros, lo que te va llegando, te invito, ¿no?, a tener un cuadernito ahí de anotación, de oración, tu cuaderno personal. Es importante, está bueno para recordarlo a futuro. No estamos solos, ¿no? La propuesta de Dios es una propuesta comunitaria. Dios nos pone a otros para que caminemos juntos, ¿no? Tal vez no lo vemos claro al principio. A veces caminamos con otros y se vuelven a dar nuevas esclavitudes, como también le pasó al pueblo de Israel. Pero Dios nos sigue animando, aún con los errores que tenemos todos, a caminar en comunidad. Comunidad parroquial, comunidad en un movimiento, comunidad de amigos que creemos en Dios, ¿no? Yo tengo una comunidad muy linda, que le pusimos la comunidad del anillo porque estamos todos casados, que empezó a forjarse esta fraternidad cuando estábamos todos de novios. Y no participamos, digamos, de ningún espacio concreto de iglesia todos juntos, ¿no? Cada uno tiene su espacio de iglesia, su parroquia, su movimiento, pero cuando nos juntamos se da esta fraternidad que es hermosa, porque ya van como 10 años o 12 años de camino, y es una amistad en Jesús, ¿no? Muy distinta a otros grupos de amigos. ¿Y por qué partimos rumbo a lo desconocido? Bueno, para descubrir qué es la felicidad, justamente, ¿no? No como algo abstracto, sino como algo concreto. Para saber quiénes somos, para darnos cuenta que no estamos solos. En definitiva, para encontrarle sentido a esta vida, ¿no? Que es lo que viene haciendo el ser humano desde que se dio cuenta de que estaba vivo, de que era humano y de que podía trascender. Confiar en que esto no acaba acá, sino que hay vida eterna, ¿no? Esta pregunta de la humanidad, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué pienso? ¿Para qué siento, no? ¿Por qué soy distinto a los animales? Porque el animal pasa su vida por este mundo y ni se da cuenta por ahí, más que de algún instinto, ¿no? Por instinto, pero el ser humano no vive por instinto, el ser humano vive y se da cuenta de que está vivo, se da cuenta de que hay más cosas. Dios nos hizo inteligentes, nos hizo, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué
¿Qué sentido tiene la vida? Bueno, vamos caminando hacia encontrar el sentido que es Dios mismo. Todos nosotros podemos hacer un paralelo entre nuestra vida y las historias narradas en la Biblia. Si realmente nos animamos, todos podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros de la misma manera que estuvo con los profetas del Antiguo Testamento, de la misma manera que cuando se hizo hombre en Jesús y estuvo con sus amigos. Entonces, a veces cuando somos chicos, pareciera ser que la Biblia va por un lado, que la fe va por un lado y la vida por el otro. En realidad no es así. Cuando vamos creciendo en la fe nos damos cuenta que Dios también camina a nuestro lado. Dios camina al lado tuyo, aunque por ahí al principio no lo veas con claridad. Entonces decís, bueno, a Moisés le abrió el mar y yo no veo eso en mi vida. Bueno, tal vez no te abra el mar igual que a Moisés, pero seguramente puede sacarte de una esclavitud tan grande como la que tuvo Moisés en Egipto, el pueblo de Israel en Egipto. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo, pero Dios no tenía un plan solo para él. Y en esto te invito a reflexionar. ¿Qué significa esto? Bueno, uno puede correr el riesgo de pensar que Dios tenía solamente un plan para Moisés, como, bueno, Moisés era Moisés, ¿no? O tenía un plan solamente para Moisés y para Aarón. Bueno, era Aarón. No, Dios tenía un plan para cada uno de los israelitas que estaba ahí. Tal vez no quedó en la historia, digamos, como el de Moisés, ¿no? Bueno, conocemos a Moisés y por ahí no conocemos a todos los que estaban caminando con él. Pero Dios tenía un plan de salvación para cada uno de ellos. Eso seguro, a veces nos pasa por ahí. Conocemos al fundador de tal movimiento. ¡Wow! Dios hizo maravillas en esta persona, ¿no? La verdad que veo la mano de Dios sobre este hermano con poder. Y también Dios quiere actuar sobre vos. Tal vez no seas fundador de un movimiento, pero Dios quiere transformarte la vida de igual modo, ¿no? Dios quiere transformarnos la vida, seguro, te lo aseguro. Bueno, desde el principio la historia de liberación no fue fácil, ¿no? Pero había una promesa de Dios por delante. Y si Dios promete, Dios cumple. Sepamos que Dios no tiene un plan de salvación solo para unos pocos, ¿no? Para unos elegidos, para esta gente que cree que brilla, ¿no? Que wow. No, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y se fija en los humildes, se fija en los pequeños, se fijó en José, se fijó en María, ¿no? Tengamos esto en cuenta, ¿no? Se fijó en los pescadores a los que llamó a ser discípulos. Dios no solo nos promete la felicidad, sino que se hace providente para que podamos alcanzar sus promesas. Podemos decir como primicia que la providencia es la ayuda que nos presta Dios para poder realizarnos, para poder concretar ese sueño de felicidad que hay en nuestros corazones y en el suyo. Esta ayuda de Dios, la providencia, ¿no? Que a veces la providencia de Dios a veces está como mal pensada, mal usada, no se termina de comprender aún dentro de la iglesia, tal vez sobre todo dentro de la iglesia. Esta ayuda de Dios a sus hijos no es algo mágico, ¿no? Está lejos de ser algo mágico o automático. Dios es un Padre amoroso y quiere ayudarnos a crecer. Pero para poder crecer es necesario que no se nos sirva todo en bandeja, ¿no? Sino que se nos ayude a dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar las metas. La providencia de Dios no actúa como si fuera la varita mágica de un cuento de hadas. Dios se hace providente a través de los medios que nosotros podemos poner para que Él obre. Podemos poner el ejemplo en Moisés. Digamos que así hablando en un contexto casi fantasioso, Dios no hizo aparecer una alfombra voladora para que huyera de Egipto mágicamente, ¿no? Dios lo animó a dejar de lado sus miedos, el miedo a la inseguridad de que era tartamudo, el miedo a lo desconocido, el miedo al que dirán, y le dio la fortaleza que necesitaba para encarar la misión. Después, cuando estuvieron al borde del Mar Rojo, Moisés no se echó a descansar mientras Dios soplaba un viento que abriera las aguas,
sino que confiando en Dios extendió su brazo con el cayado en mano, tal cual Dios se lo había pedido, ¿no? Digamos que hay dos falsas imágenes de la providencia. La primera es la que identifica a la providencia con algo mágico y espera que las cosas se den sin ningún esfuerzo personal. La otra es la que no cree en la existencia de la providencia y piensa que todo se puede lograr por la propia naturaleza sin necesitar de la ayuda de Dios. Bueno, vamos a hacer hoy hasta acá, ¿no? Hablamos de varias cositas, hablamos de cómo Dios se quiere hacer providente en nuestras vidas. Veníamos hablando, para no quedarnos solamente en Moisés, veníamos hablando de nuestro camino personal, ¿no? Esto lo tenés que llevar, estás invitado a llevarlo a tu vida personal. Bueno, si en los encuentros anteriores pudiste descubrir algo que te hacía esclavo, bueno, ¿qué medios podés poner hoy para que Dios se haga providente y te libere de esa esclavitud, ¿no? No vamos a pensar esto como algo abstracto, sino como algo concreto llevado a tu vida. Si vos estás sufriendo una esclavitud, ¿qué medios podés poner? Y orar, obviamente, orar y pedirle a Dios que se haga providente en los medios que vos pones para poder dejar de lado eso que te hace esclavo. Y también podemos orar para que Dios nos saque de las falsas imágenes de la providencia. Si no crees en la providencia de Dios, pedile, animate y pedile, bueno, quiero creer en tu providencia, mostrame cómo es. Y si crees que es algo mágico, ¿no? Si te das cuenta, si descubrís con esta charla que crees en una providencia más mágica que realista, bueno, orá para que Dios pueda llevarte a la realidad de esa providencia, ¿no? Siempre está el ejemplo, tal vez medio sonso, no sé, o que es, bueno, si uno está buscando trabajo, Dios hace providente cuando uno se arma el currículum, lo empieza a circular, ¿no? Bueno, ahí uno puede ir viendo la providencia de Dios con esas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó hace un par de años, yo volví a buscar trabajo en docencia, y claro, se lo ofrecía a Dios, ¿no? Y la oferta laboral a veces hay de todo, hay suplencias cortas, hay suplencias largas. Bueno, Dios en su providencia me dio una suplencia, un interinato, que mínimo dura 2 años, así que por 2 años tengo trabajo en ese colegio. No fue mágico, fue la providencia de Dios, yo puse los medios y después, a ver, se me termina de confiar, digamos, que es algo de Dios, porque también me encuentro gente con la que laburar muy buena, me encontré hermanos del mismo movimiento que yo trabajando en ese mismo colegio. Tengo que poner mi esfuerzo porque el colegio queda a 1 hora y media de viaje de mi casa en colectivo. Bueno, ahí está, ¿no? Esfuerzo y mano de Dios, esfuerzo y providencia de Dios. Entonces, no es algo conseguido solamente por mi naturaleza, es conseguido porque Dios obró y maravillas hizo en mí, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en estas cosas, qué cosas necesitas vos en las que Dios haga providente, poder expresárselo al Señor, poder buscar, tal vez con ayuda acompañante espiritual, qué medios podemos poner, qué medios podés poner, y darle gracias a Dios, bendecirlo, alabarlo, por todo lo que es providencia hoy en tu vida. A veces nos quedamos con lo que falta y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Para mí es providencia en mi vida, mi familia, mi poder comer todos los días, los árboles hermosos que veo en la calle, el otoño que fue precioso. Yo bendigo y alabo a Dios por las hojas y los colores de las hojas. Digo, a veces la providencia de Dios, así como Jesús se queda en el pan, bueno, aprendamos a descubrirlo en lo sencillo de cada día, ¿no? No busquemos solamente aperturas de mares, busquemos en lo sencillo de cada día la presencia de Dios. Que así sea y nos vemos la próxima semana. Pueden compartirlo, pueden suscribirse al canal, pueden darle me gusta si les gustó, comentar lo que tengan ganas de comentar en YouTube. Que Dios los bendiga mucho.